Felipe Jara León es psicólogo chileno y coach. Lo más importante desde mi punto de vista es que es director del Centro de Resiliencia, que es el Centro de Desarrollo Humano Integral y Prevención de Riesgos Laborales y también de autocuidado. Se ha desempeñado como consultor y facilitador de procesos de conexión humana para la generación de resiliencia de equipos e instituciones de la sociedad civil, empresas privadas y educativas. Y aquí voy a ser bien egocéntrica. Él es autor del libro Bioresiliencia, el poder transformador de las redes afectivas. Libro en el cual me agradece que yo lo haya introducido a la resiliencia, lo que te vuelvo a agradecer. Durante el tiempo de pandemia ha acompañado a equipos profesionales de instituciones como el Colegio Médico Valparaíso, Gendarmería de Chile, Fundación Refugio de Cristo, Cáritas Chile, entre otros. Ha participado de diversos congresos internacionales de resiliencia y también lives en redes sociales para promover la resiliencia aplicada y la salud mental. Si les parece poco, no estamos de acuerdo, ¿ya? Bueno, a mí me parece que es suficiente, ¿ya? Y así podemos comenzar. Yo tengo una esperanza muy grande, tengo mucha fe en que Felipe va a ser de aquí a poco o de aquí a mucho un seguidor en Chile de lo que yo he logrado realizar y de lo que Gaby y Stephanie conocen, ¿ya? A lo mejor no lo debería decir, pero ¿por qué no? Estamos en casa, ¿verdad? Bueno, eh, me piden que dé por comenzar la sesión y no dé más vueltas. Y preséntate tú, Felipe, como te parezca. Y tal vez podríamos comenzar, porque hay gente que está entrando todavía, una síntesis de lo que nos vas a presentar. ¿Mm? Muchas gracias, querida María Angélica, en primer lugar. Es emocionante que una gran maestra te presente, ¿eh? Eso es un regalo que no se tiene todos los días. Y el afortunado de estar hoy día aquí con ustedes soy yo. Y cuando tú me propusiste poder hacer este encuentro, este webinar, yo por supuesto que te dije que sí, porque te quiero mucho en primer lugar como mujer, como persona, como maestra, y honro mucho tu trabajo. Te lo he dicho en 100 oportunidades, cada vez que puedo, de que te admiro mucho y estoy muy agradecido de lo que tú has sembrado a nivel, digamos, nacional y también mundial. Y por supuesto que tú me abriste la puerta y siempre que lo puedo decir que tú eres mi mentora. Porque, así que, bueno, porque sigo una gran senda y eso es para mí un regalo que la vida me dio. Así que muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. Voy a compartirles lo que he estado haciendo en torno a estas tres temáticas que componen el título de este webinar, ¿no es cierto? Y agradecerte a ti muchísimo, mandarte un abrazo apretadísimo, grande. Lo mismo también con Mónica, que ella siempre está en logística y coordinando y todo lo demás, tras bambalinas, pero súper importante. Y también a Lorena, que hoy día también me recibió y me dio ahí el soporte técnico también para estar tranquilo hoy día y tener una linda conversación. Ya, así que eso, yo creo que presentarme más, yo creo que ya está bueno. Sí, vamos a conocernos ahora un poco más, yo creo, ¿vale? Ya. En la parte más humana. Perdón, Dime. Lorena, ¿Mm? hay alguien que escribió que no logra conectarse. Mira, la persona que no logra conectarse es Freddy Faría. Mm, Pero yo le recomendé que saliera y que volviera a entrar, así que ya, probablemente ahí está escuchando. Voy ya, a preguntarle por el Freddy es un querido amigo.
Entonces, ya lo hice. Déjame preguntarle si escucha. Es importante escuchar. Sí, Es importante escuchar. Así que vamos a preguntarle. Ahí me va a responder. Cuando me responda, ahí le hacemos el soporte técnico para que pueda entrar, ¿ya? ya. Bueno, y tampoco quiero partir antes sin saludar a grandes, grandes cariños y grandes corazones, por supuesto, no me pueden hacer eso. Me tengo que tomar unos minutos, porque tengo que saludar, por supuesto, a María Gabriela, en Mocha Pechocha. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Nosotros también compartimos, junto con María Angélica, una formación, un diplomado que fuimos profe, y tanto María Angélica como Gabriela también participaron de una manera maravillosa, con una entrega exquisita. Y yo te quiero agradecer también que estés acá hoy día, trasandinamente, pero presente. Y eso a mí me alimenta el corazón y me gustaría a lo mejor escucharte un poquito así de saludo, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, saludar a María Angélica, a Mónica, Lorena, Cianim, que siempre nos abren esta ventanita de placer. Y cómo no estar acá cerca. Acá detrás mío, por ahí, se ve una velita que me regaló en el del diplomado Felipe. Felipe, tal como dijo María Angélica, es un excelente profesional, pero creo que su calidad de persona supera todo. Y bueno, acá estamos para disfrutar esto que hace y esto que nos cuenta, porque es cierto que nos hizo bailar y cada vez que nos encontramos nos divertimos y gozamos la vida y agradecemos la posibilidad que tenemos de aprender con gente así, sobre resiliencia y sobre la vida, pero también de disfrutarla. Así que un gusto estar acá, Felipe. Gracias, hermosa. También maestra. También una gran maestra Sí. y gran amiga. Así que honrando las maestrías, los caminos, también saludar a Stephanie, que no te conozco presencialmente, pero ya veo tu cara y se me ilumina el corazón. A nuestro querido amigo Amilcar. Vamos a saludar también a Freddy, que parece que no puede escuchar muy bien el... Freddy aparece sin dispositivo de audio, por eso no se escucha. Tiene un problema, parece que de dispositivo más que del audio mismo, ¿vale? Así que imagino que esto va a quedar grabado, por lo que Sí, estoy viendo ahí en el Sí. puntito. Entonces tal vez mandárselo una vez que terminemos, ¿vale? Saludar a Sandra también, una querida compañera de universidad, de camino, ahí está con su hija bella, hermosa, preciosa. Hola Sandrita, vamos a saludar también a... hola Felipe. Bella, qué rico que estás acá. Bienvenida. A Alicia también, que no se ve en la pantallita, por lo menos yo no la veo, pero le mandamos muchos cariños desde acá. Y a LC, que no sé muy bien el nombre, pero me imagino que debe ser como eh, de Chile también, ¿vale? Así que bueno, lo más importante siempre, y es lo que yo siempre digo, las cosas que hago, es el darnos la bienvenida, el bienvenir. Porque caras vemos, corazones no sabemos. No sabemos en qué está el otro, en qué está viviendo, qué está pulsando, qué desafío está enfrentando en la vida y de repente una mirada amable, un saludo, un otorgar presencia devuelve también fuerza, fortaleza. Así que lo más importante es bienvenir, dar la bienvenida y con esta bienvenida decirles que yo feliz de participar hoy día, les voy a contar en lo que he estado, básicamente en tanto profesional desde la plataforma, ¿no es cierto?, de la consultora que es Resiliencia. Han sido tiempos intensos, han sido tiempos extraordinarios, en todo el sentido que tiene la palabra, completamente fuera de lo que conocemos, lo que hemos conocido a escala nacional y también trasandina y también global. Hemos estado viviendo tiempos extremadamente exigentes. Y muchas veces no tomamos conciencia de el impacto que ha significado para nosotros como humanidad el vivir esta pandemia, confinamiento, lo que en la revista Nature y la OMS han definido como el shock de la pandemia o la segunda pandemia, que es
relativa a la salud mental, que es de lo que quiero hablar también hoy día. Entonces, quiero compartirles eso contándoles que eh, voy a tratar de hacerlo en 45 minutos, tal vez me pase un poquito. Ustedes me ponen caras, me regulan, porque podría hablarles muchísimo, pero voy a hacer una síntesis cortita. Yo soy psicólogo, Felipe Jara León, soy psicólogo de profesión, también de vocación, coincide en mi caso, y tengo una consultora, dirijo una consultora que trabaja principalmente en el acompañamiento a equipos laborales. A equipos laborales que trabajan en distintas temáticas, bastante heterogéneos. En este caso, médicos, comunidades educativas, equipos psicosociales de la red Sename, colegios, profesores, en fin, bastante heterogéneo, pero el trabajo que Resiliencia ha estado haciendo durante el tiempo de pandemia tiene que ver con la promoción del autocuidado, ¿vale? La promoción del autocuidado y la salud mental, por supuesto, que siempre desde el enfoque de la resiliencia y principalmente de la resiliencia aplicada, eh, no teórica, sino que experiencias que permiten resiliar, que permiten ayudar, sostener equipos equipos y personas, por cierto, que han estado viviendo un momento tremendamente exigente y difícil a nivel personal y colectivo. Nosotros como consultora, así como si tuviera que decirles rápidamente qué hemos hecho este tipo de acciones. Jornadas de autocuidado, que tuvimos que migrar a lo digital, es decir, hemos hecho alrededor de 140 jornadas online con distintos equipos. Hemos realizado talleres online, hemos hecho un montón de lives y espacios como este de reflexión, por supuesto libres y quedan dando vueltas a las redes sociales para que las personas puedan escucharlo. Y también, principalmente con el Colegio Médico, hemos trabajado en la generación de un programa de acompañamiento psicológico para equipos de salud. Y entre ellos hemos hecho una línea de apoyo psicológico, una línea telefónica, ¿ya? Que ha sido una experiencia súper interesante y les voy a contar por qué ha sido súper interesante, ¿ya? Entonces, dicho eso, compartirles hoy día la experiencia que hemos tenido en tanto Resiliencia para que podamos apoyarnos, nutrirnos y principalmente aprender en conjunto, ¿ya? Yo también vengo con muchas ganas de escuchar cómo están ustedes y preguntas. Y esta exposición, digamos, tiene tres ejes. El eje de la salud mental, el eje del autocuidado y, por cierto, el eje de la resiliencia, ¿vale? Y me gustaría hablar primero de la salud mental, pues. Si estamos aquí, hablemos de salud mental. Yo creo que independiente que tengamos la presencia de Gabriela, que está en otro país, yo creo que los rasgos comunes que voy a decir ahora, yo creo que hay mucho más puentes que divergencia en ese sentido, ¿ya? Y para poder hablar de salud mental, por cierto, de los equipos que me tocó acompañar y las personas que me tocó acompañar desde Resiliencia, tengo que hacer un pequeño contexto. Un pequeño contexto porque la salud mental no sucede en el aislamiento, al igual que la resiliencia. La resiliencia tiene que ver con contextos y lo que Chile ha estado viviendo desde el 2019 hasta hoy día es importante construirlo o reconstruirlo para poder entender desde dónde están las personas que nosotros acompañamos. Primero que todo, fines del 2019, estallido social. Estallido social. O sea, malestar soterrado por un sistema, ¿no es cierto?, que llevó a mucha gente a la movilización ciudadana, a las calles, qué sé yo, por un orden económico y político bastante, podríamos decir, injusto, que por supuesto que en esas movilizaciones trajo un quiebre en la transparencia del hábitus, del modus vivendi, de la forma en que estábamos viviendo, produce un quiebre de esa transparencia y que por supuesto que modifica nuestras rutinas cotidianas, nuestro modo de ser cotidiano, el trabajo, pucha, va a haber paro, va a haber micro, no sé qué, incertidumbre. O sea, ya partimos un fin de 2019 con incertidumbre, con movilizaciones, eh, y principalmente, y esto lo tengo que decir porque después lo quiero retomar, con una respuesta de parte del gobierno, del Estado, diríamos, pero más bien del gobierno, con intensa represión, ¿ya? Con una intensa represión policial, incluso militar, que llevó
a poner de nuevo sobre la mesa el tema de los derechos humanos, ¿ya? Esto lo digo pensando en lo que Ignacio Martín Baró hablaba de traumatismo, trauma psicosocial. Nosotros como chilenos habíamos construido una historia hacia adelante, y esto nos devuelve un poco para atrás. Yo en la consulta, yo también hago consultas privadas psicológicas, atendía a muchas personas que tenían una reactivación sintomática a propósito de ese traumatismo psicosocial que jurábamos que estaba subsanado, pero no. Teníamos presencia militar en las calles, teníamos que pedir permiso para movernos, es decir, se nos viene un olor, imágenes, sensaciones, que por supuesto que reactivan y que generan un piso de incertidumbre, de miedo, de ansiedad, ¿no es cierto? Que deriva todo esto a finales de 2019 y a principios del 20 con un proceso constituyente que hoy día está en marcha y que permite en el fondo decir, bueno, no estamos contentos como estamos, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos construir país? Entonces, el 2019 ya sienta un precedente de crisis. Recuerden que el concepto crisis tiene que ver con que algo se está retirando, pero algo que viene todavía no llega, por lo tanto estamos en una situación un poco intermedia de tránsito, ¿no es cierto? Que nos desestabiliza, que perdemos coordenada, perdemos certeza, y que por supuesto que cada persona con los recursos que tiene lo enfrenta del mejor modo posible, pero no todas las personas estaban sintiéndose tan fuertes en ese minuto, ¿vale? Cerramos el 2019 en esa condición y ya en febrero o marzo se declara pandemia nacional y global. Y por supuesto que cuando se declara una pandemia, SARS-CoV-2, COVID-19, nadie entendía nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Me voy a morir? ¿Quién se va a morir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a contagiarme o no me voy a contagiar? Es decir, todo el set de supervivencia se activa, por supuesto. Y sabemos que cuando estamos viviendo en un formato de supervivencia, toda nuestra respuesta neurofisiológica del estrés se activa. Por lo tanto, estábamos hiperactivados en nuestra respuesta de supervivencia, adaptación, y junto con esa declaración, ¿no es cierto?, de la pandemia, se produjeron un montón de cambios que es importante hablarlos porque son el piso de lo que la salud mental implica, digamos, para poder hablar. Primero, empezamos con los confinamientos totales. El ser humano es un ser relacional. Las matrices biológicas de lo humano es un ser con otros. No existe lo humano en el aislamiento. Y se nos impuso un confinamiento total de repente por varios meses. Por supuesto que la respuesta psicológica y psicosocial es al miedo, es al aislamiento, y eso tiene un efecto, una afectación biológica, y psicológica y social. Estábamos con confinamiento total, estábamos con toques de queda. Empezamos un proceso de virtualización forzada en tanto el trabajo y en tanto lo educativo, el colegio. ¿Cuándo hemos tenido que vivir niños en la casa, estudiando en un computador, sin internet, en el comedor, o en la pieza, o en la cama de la pieza, con 3 niños en la casa, con la mamá y el papá trabajando en la casa? Por supuesto que el teletrabajo, que se ve como algo muy maravilloso, para muchas personas generó una afectación muy negativa. Y asociado, por cierto, a la crisis económica que llevó a que muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, quebraran, ¿no es cierto?, colapsaran, sin apoyos del Estado tan claros como los que hay ahora, como el IFE, por ejemplo. Entonces, una crisis económica que llevó a mucho quiebre y que después del 2021, ya pasando para el 2020, pasando para el 2021, ya claramente estaba definido un plan paso a paso que era un plan de restricción de la movilidad. O sea, eso, el plan paso a paso es un plan de restricción de movilidad por comuna, por región, interregional, que significaba pasar todo lo social por Carabineros, por avisar a comisaría, por pedir permiso, es decir, algo que tenía que ver con una medida de salubridad pública, que está muy bien, por supuesto que trae efectos en el psiquismo humano, en las comunidades humanas, en el trabajo, en la familia, y que no nos deje indiferentes. Después de ese proceso, cuando ya se logró determinada estabilidad en los contagios,
se pensó, para agregarle más, más tensión, en el fondo el retorno a la presencialidad. O sea, pasamos mucho tiempo ya en esa dinámica, ahora ya hay que volver de aquí a un mes al trabajo, con todo lo que significa eso, y también al trabajo principalmente, y también a los apoyos educativos. Vuelta a la vida, entre comillas, normal, cuando claramente no ha sido normal. Pongo estos elementos de contexto porque es sobre esos elementos que hay que hablar de salud mental. Chile siempre se ha caracterizado por tener malos índices de salud mental, en general. Bueno, imagínense sobre este escenario, este contexto. Si lo pensamos en términos como estadísticos o en términos como de cifras, no las tengo aquí en este momento, pero sí tengo que decir que las consultas psicológicas y médicos psiquiátricas aumentaron exponencialmente. O sea, encontrar hora para psiquiatra hoy día es casi hay que ser un héroe o tener mucha suerte. ¿Por qué? Porque empezaron a acudir a consulta muchas personas que estaban en crisis vitales, con todo lo que hemos hablado. De las más comunes son trastornos de ansiedad, trastornos de angustia, trastornos adaptativos, depresiones mayores, por supuesto que violencia intrafamiliar, algunas comunas como Vitacura y un poquito más de Barrio Alto, al inicio se mostraban que se estaban produciendo bastantes quiebres por violencia intrafamiliar judicializada, en este caso, porque así se da el dato a la opinión pública, consumo de alcohol y drogas, y un dato que yo creo que es súper importante señalar, porque hay que mirarlo con lupa, de aquí a lo que viene en el futuro, es el aumento significativo en la ideación suicida juvenil. Yo sé que en Argentina también hay cifras bastante parecidas del aumento peligroso, muy peligroso, de la ideación suicida infanto-juvenil. Es decir, estábamos viviendo y mantenemos ese hilo, condiciones de salud mental bastante difíciles, bastante complejas. Por supuesto que las licencias por salud mental aumentaron muchísimo. Entonces, en ese contexto de salud mental, es que yo tengo que contarles qué es lo que yo veía cuando llegaba a trabajar con un equipo, con un grupo humano, con una comunidad educativa, en fin. Por supuesto que lo primero que se ve son personas agotadas, ¿no? Personas muy cansadas, agotadas físicamente, emocionalmente, y que percibieron el tema del teletrabajo como algo, como un respiro, como un alivio, pero con muchas complicaciones prácticas. Primero, sin límites entre lo que es doméstico y lo laboral. O sea, ahí en la casa es todo. Uno. Dos, se diluyen los horarios y las rutinas laborales. Tres, aislamiento en la tarea. O sea, es decir, yo solamente estoy centrado en cumplir lo que me toca, pero no tengo idea de qué le pasa a mis compañeros, en qué está cada uno. Aislamiento. Cuatro, por supuesto que pérdida o no existencia de condiciones ergonómicas. Las personas que trabajaron en la casa lo hicieron con el computador que tenían, con la silla del comedor que tenían, con la mesa que tenían, hasta en la cama. Y eso sostenido en el tiempo genera incluso físicamente un desgaste que los kinesiólogos también han tenido mucho trabajo y mucho que hacer. Y por supuesto que con el confinamiento, pérdida del contacto con las redes sociales de apoyo. Entonces, esta teletrabajo y virtualización que vivimos en muy poco tiempo y de manera forzada llevó a gran afectación psicológica y emocional, principalmente cansancio, angustia, inconformidad, malestar. En el caso de los médicos, quería hacer una distinción. En el caso de los médicos y los equipos de salud, ellos siempre han tenido que estar presenciales, porque su pega es primera línea, ¿no es cierto? La salud mental estuvo peor, peor que los otros. ¿Por qué? Porque tuvieron que estar en primera línea dando la cara de respuesta de salud pública a un tema que estaba completamente desbordado, desde la cobertura, por lo menos.
Y así como hallazgo de salud mental en temáticas de trabajo de los equipos médicos de salud, había centros médicos que tenían un 35% de licencias por salud mental. 35% de licencias de médicos o de trabajadores de la salud por salud mental. Imagínense un equipo de salud que tiene un 35% menos de personal. Imagínense el impacto que significa para ese equipo. Más encima tener que arrastrar esa baja de colegas, ¿no es cierto? Otra cosa que también aparece en este grupo específico de médicos y de salud mental es la aparición de rasgos muy elevados de burnout, de desgaste profesional. Yo le prefiero decir como de fundirse. Equipos humanos fundidos con agotamiento crónico, con despersonalización, o sea, estaban funcionando en piloto automático, y con, por supuesto, que baja realización, o sea, simplemente funcionar para cumplir con la meta. En este escenario que le estoy contando, a mí me tocaba llegar a tocar la puerta de un equipo y decirle, ya chiquillos, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de autocuidado, vamos a hablar de bienestar. Por supuesto que la reacción de todo era como me abrían los ojos de este porte, porque ¿cómo se le ocurre a Felipe llegar a hablar de un tema tan heavy como ese en este tipo de contexto y condición? Entonces, les tengo que decir que mi trabajo ha sido titánico. Titánico, que le he puesto todo el corazón que he podido, que he tenido, y que he tenido muy buenos resultados, pero a costo personal. De hecho, fui a la kinesióloga que me hizo un reajuste de columna porque me dijo, Felipe, tú tenés que descansar ahora. Eso es lo que te toca a ti ahora. Porque le pusiste demasiada energía a tu trabajo y lo que te toca a ti ahora es reponerte. ¿Vale? Entonces, en este escenario, yo diseñaba junto a mi equipo jornadas. Voy a hablar principalmente de las jornadas, que son más o menos 140 las realizadas. Virtuales, online, donde habían 20 personas, 30, 40, 50 personas, donde yo tenía que ofrecerles un espacio de detención, de pausa, para permitir principalmente el vaciamiento y la descompresión de esas personas. Con todo lo que dijimos, con angustia, con incertidumbre, con depresión, con tal persona que falleció. O sea, un espacio principalmente humanizante. Un espacio para detenerse, para que pudieran sentir que hay contención, acompañamiento, y desde ese vaciamiento, desde esa descompresión, abrir ventanas al autocuidado, abrir ventanas al bienestar, alguna práctica de bienestar in situ o algún recurso que les pueda dejar por correo, qué sé yo, alguna meditación guiada, lo que sea, y desde ahí comenzar a fortalecer recursos personales y colectivos para poder sostenerse en medio de una crisis como la que hemos vivido. Entendiendo que en la medida en que el ser humano puede detenerse, asociarse, vaciar y descomprimir, empezar a encontrar fortalezas internas y también de apoyo mutuo, de apoyo grupal, se puede encontrar algún sentido o se puede atribuir algún sentido y significado a la adversidad. Si no tenemos espacios como ese, seguimos en piloto automático funcionando nomás. Y por supuesto que aumenta el fenómeno de licencia, ¿no es cierto? Y las personas empiezan a disociarse a un nivel ya de locura, ¿ya? Como que lleguen a la casa y duerman y consuman alcohol y en el fondo empiecen un ciclo de disociación y de robotización que es completamente insano. Entonces, en esos espacios de humanización, de vaciamiento, descompresión, de detención, poder empezar a mirarnos para construir sentido y significado a la adversidad que estamos viviendo, cada una en particular, pero desde una humanidad compartida, porque estábamos todos viviendo más o menos eso, para construir procesos de resiliencia. Entendiendo, y a lo mejor todos lo saben, pero igual hay que decirlo, que la resiliencia no se trata tanto de no caerse. Una persona resiliente no es alguien que es de acero, que es invulnerable. Hardiness no es dureza. Es desde nuestra vulnerabilidad vamos a construir una mirada que me permita sostenerme, abrir caminos, establecer redes de cuidado mutuo, ¿vale? Entonces, apoyarnos.
Entonces, ¿cómo veía yo a las personas que llegaban a estos espacios? Como les digo, 140 jornadas más o menos aproximadas. Yo veía personas en piloto automático, funcionales, veía personas centradas en cumplir su tarea, chao. Veía personas sobreadaptadas a las condiciones del contexto, muy disociadas, pero principalmente personas agotadas. Yo creo que levante la mano de este grupo, ¿quién no sintió agotamiento en este tiempo? Yo creo que todos sentimos agotamiento. Y cuando pensamos en el agotamiento, yo me acuerdo de un autor, que me imagino que ustedes lo han leído o lo tienen de referencia, que es este filósofo que se llama Byung-Chul Han, que es un filósofo que tiene un libro muy interesante que se llama La sociedad del cansancio, que yo creo que aplica bastante bien para entender las dinámicas que hay subyacentes a esta salud mental deteriorada y a estos procesos de bajísimo autocuidado, que tiene que ver con entender que la explotación, que el agotamiento que cada uno está viviendo para llevar adelante su vida, pasa por una explotación. Y en este caso no es tanto explotación externa, sino que es autoexplotación. Porque nosotros nos exigimos a nosotros mismos muchísimo más de lo que tal vez nos exigían. Porque nos hemos acostumbrado a sobreexigirnos y a no mirar nuestra vulnerabilidad. Y si no miramos nuestra vulnerabilidad, por lo tanto no podemos construir nuestra fortaleza, porque seguimos funcionando en piloto automático, en modo disociado. Entonces, cuando hablamos de esto, imagínense todas las conversaciones que me ha tocado escuchar contener llanto, historias, de todo. Lo primero que se parte en este espacio de humanización para el bienestar, para el autocuidado y construir procesos resilientes, es decirles que hay la hija de la Sandrita. Ah, no, no es la hija de la Sandra. Eso es otra cosa súper importante, que cuando se trabaja en formato online, se tiene que incluir todo. Todo. Si hay un perrito, hay un gatito, hay un ladrido, hay una niña, se tiene que incluir todo. Porque todo es parte de mi vida, de la vida de nosotros, de los seres humanos. Entonces, no es un distractor, es mi vida, que la pongo al servicio en este espacio que fuimos generando con los equipos. Entonces, en estos espacios, primero, la premisa de este es un espacio humanizante para detenernos, para vaciar, descomprimir y desarrollar la autoconciencia. Sin autoconciencia no hay autocuidado. La piedra angular del autocuidado es saber qué me pasa, asociarme, porque estamos en formato disociado. Entonces lo primero que tengo que darme un espacio de preguntarme, bueno, ¿y cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo están mis relaciones con mi familia? Incluso espiritualmente, ¿cómo estoy? ¿Estoy viviendo con sentido? ¿Cómo me siento? Bueno, cuando uno corre por la vida y no se da su espacio, que te ofrezcan ese espacio es abrir una llave. Po. O sea, ahí imagínense la cantidad de relatos de, sí, es que yo me siento así, asada. En fin, porque cuando nos conectamos en el autorreconocimiento, en la autoconciencia, puedo conectarme también con mi vulnerabilidad, con que no me siento tan bien muchas veces. Bueno, a veces sí, a veces me siento súper bien también, pero en este contexto apareció mucho la vulnerabilidad en tanto humano. Y eso es otra clave también importante que les quiero compartir, que independiente si es neurocirujano de hemisferio derecho, gendarme o jefe de Colina 1, director de un colegio o el que hace el aseo, todos los espacios humanizantes que abrimos tienen que ver no con el rol, sino con la persona. No con usted es gerente general de la compañía, ¿cómo se siente? No, Pedro, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo estás viviendo hoy día en tu casa? Eso genera un puente humano que genera una humanidad compartida que permite abrir el corazón y realmente entrar en lo humano para tejer redes de apoyo mutuo.
Porque una vez que desarrollo la autoconciencia, saber qué me pasa, qué estoy sintiendo, qué necesito darme, es el siguiente paso. Yo me tengo que preguntar, bueno, en todo esto, ¿qué necesito darme? Porque en general somos muy buenos para cuidar a otros, pero somos súper malos para cuidarnos a nosotros mismos. Y eso es porque no nos detenemos, porque no nos valoramos tanto, porque no nos ponemos en algún lugar importante de la lista de tareas que tenemos en nuestra vida. Yo le pregunto a personas, bueno, de una lista de 10 puntos, ¿en qué lugar estás tú? Como mujer, como mamá, como persona, como trabajadora. Y muchas respuestas no estoy en ningún lugar. Entonces, no se trata de estar en el primer lugar tampoco, así como solo yo, no. Pero en algún lugar tenéis que estar, ojalá dentro de los 5 primeros lugares de la importancia de tu propia vida, porque como estás tú, es tu vida. No puedes construir una vida fuera de lo que tienes. Uno da lo que tiene. Entonces, es un llamado a la acción para reconocer esa vulnerabilidad compartida en tanto humano y desde ahí poder reconocer qué necesito darme. Porque esa es la otra cosa. Es lo que necesito darme, no lo que necesito recibir. Porque si uno espera que el mundo te dé, recibir lo que el mundo es lo que uno tiene que darse. Un poco de tiempo, un poco de descanso, ir a un masaje, tomar una ducha calentita, hablar con la esposa, abrazar a los hijos, es lo que uno tiene que darse a sí mismo, de agencia personal. ¿Qué acciones, qué rutinas, qué espacios, incluso qué imagen de mí mismo tengo que darme para sostenerme mejor? Yo puedo también construir o pararme en una imagen de mí mismo que me sostenga un poquito mejor. Entonces, en este contexto nacional, en este tema de salud mental y en los espacios que estábamos abriendo como resiliencia, en estos espacios de acompañamiento de jornada, que habitualmente eran de 2 horas. Lealtad y fidelidad. Yo decía que la lealtad está relacionada con una causa y la fidelidad está relacionada con una persona. Muy bien, estoy de acuerdo. La fidelidad es muy importante, principalmente la fidelidad a nosotros mismos y a nuestros vínculos cercanos. Porque en general tenemos que entender que la resiliencia no es algo que pase en el hemisferio, en el lóbulo temporal. La resiliencia no se construye aisladamente. La resiliencia tiene que ver con redes de relaciones de apoyo y cuidado mutuo. Lo ha dicho hasta el cansancio Cyril Nick, también María Angélica lo ha dicho muchas veces. Aunque saboreamos la idea de una individualidad, los procesos resilientes se construyen con otras, con otros. Y por eso la importancia de la tutoría de resiliencia. No sabemos la huella que dejamos en otros. De repente es algo muy sencillo. Un saludo, una palabra, un trato humano, restituye, devuelve fortaleza, apuntala socioafectivamente. Y de eso se trataba en el fondo estos espacios humanizantes que abríamos, de generar no solamente un tutor de resiliencia, sino que una red de resiliencia. Y por eso que mi consultora se llama Red Resiliencia. Porque eso es lo que apunta, a construir redes de tutoría de resiliencia, redes de resiliencia. Entonces, cuando abríamos estos espacios, espacios humanizantes de apoyo mutuo, de conexión humana, empezó a pasar algo muy bonito, que es lo que describe Irving Yalom. No sé si le ha tocado revisar a este gran terapeuta que habla sobre los factores terapéuticos de las terapias grupales. Él describe muchos factores terapéuticos y uno de ellos es la universalidad. Y cuando me encuentro con otros en la humanidad compartida, empiezo a descubrir que lo que a mí me pasa también es lo que le pasa al otro. No igual, pero similar. Entonces derriba la soledad, que es con la cual uno se vive su propio mundo interno. El saber que a otro le pasa algo similar construye un puente y permite mirarnos y encontrarnos de una manera de igual a igual desde un estado de contención que nos permite estimular algo que también otros autores conocen como la inteligencia colectiva. Cuando yo me conecto de esa manera empieza a operar otra fuerza, emerge otra cosa, que no es
la Stephanie, que no es Felipe, que no es María Angélica, que no es solo Gabriela, es lo que hacemos todos juntos, que va mucho más allá de lo que cada uno hace individualmente. Se despierta una fuerza, una inteligencia que permite sostener procesos de resurgimiento tras caída, tras hundimiento, tras dolor, tras sufrimiento, que por supuesto que no quitan el evento estresante, traumático, no lo quitan, no lo borran del mapa, pero hay una red de contención, lo que hablamos, ¿no es cierto?, siempre de factores protectores y factores de riesgo. Estimular factores protectores que permitan sostenernos unos con otros desde una vinculación afectiva. En este caso, María Angélica y Gabriela no hice biodanza, pues no podía hacer biodanza. Pero todos esos principios de la biodanza los llevé a esta jornada. La calificación, el enfoque apreciativo, el sostenernos mutuamente, todo es aplicable. Es completamente aplicable, claro que me tocó adaptarlo a un formato online, pero claramente se podía lograr. Entonces, empezamos a construir en un proceso, porque no es una jornada, sino que son 4 jornadas, qué sé yo, con un hilo, redes de apoyo mutuo, es decir, resiliencia, y empezamos a fortalecer recursos resilientes de los equipos. Hay un montón de dinámicas. No sé, a ver, ejercicios de feedback positivo. ¿Qué es lo que yo agradezco a los otros? ¿Qué es lo que agradezco a mí mismo? ¿Qué los otros me agradecen? Se empezó a generar esa fuerza, esa tercera fuerza, que empezó a sostener a las personas y a los equipos dentro de este contexto, y empezaron a emerger inteligencias colectivas que permitieron dar sentido y significado a la adversidad desde un punto de vista positivo. Yo escuché relatos al final de lo que ya he estado cerrando con muchos equipos, tales como: yo agradezco la pandemia porque a través de ella he podido darme cuenta de lo que realmente importa en mi vida. Así como, ya, y cómo, o sea, partimos del dolor más extremo y ahora tú me dices que das gracias por haber vivido. Sí, porque si no hubiera pasado por eso, no hubiera podido darme cuenta de que tengo a mi hija, que están sanos, que tenemos comida, tengo trabajo. Ya, o sea, pudimos resignificar o reelaborar la afectación en aprendizaje, en entendimiento, en crecimiento, lo que los gringos llaman crecimiento postraumático, directamente. Que no solamente lo traumático genera estrés postraumático, sino que también genera crecimiento postraumático, en la medida que hay un contexto que permite significar, que permite sostener y permite elaborar desde un punto de vista del aprendizaje. Por ejemplo, ocupé un montón de cuentos. Les leía cuentos a los equipos. Me sentía como estos que van a los colegios, cuentacuentos, como narradores. Les leía cuentos. Cuentos que terminaban con enfrentar adversidad y la posibilidad de crecer. Uno era, búsquenlo, están en mi canal de YouTube, uno que se llama La estatua de barro. No lo voy a leer ahora porque es un poquito más largo, pero tiene que ver con entender que detrás de todas las experiencias, la vida nos da, si es que tenemos los ojos abiertos, la posibilidad de aprender algo. Pequeño, mediano, grande o muy grande, pero algo podemos aprender. Y en general, cuando abrimos los ojos desde la resiliencia y desde la capacidad de utilizar nuestra experiencia para aprender, la mayoría de las personas asume ese desafío y lo logra. Porque eso tiene que ver con lo humano. El ser humano está diseñado, y por eso que es Bioresiliencia, el libro que yo escribí, que la vida está diseñada para hacer eso. No es algo que tengamos que aprender en la universidad. La vida está diseñada para construir y renacer después del incendio del bosque. Está diseñado, está en nuestros potenciales genéticos, incluso en lo humano. Entonces, si le damos espacio para que eso emerja, eso es muy probable que emerja. Sin nosotros tener que tironear, digamos, es algo que sucede. Y sucede cuando estimulamos espacios humanizantes
centrados en el respeto, desde un enfoque apreciativo, y construimos lo que también en resiliencia se conoce como del yo al nosotros, o nosotras, si quieren más pro, nosotres, para ser más modernos todavía, ¿ya? Cuando pasamos del enfoque del yo y mis fortalezas a desde mis fortalezas al nosotros o nosotras, empieza a emerger una magia que es la magia que yo siento que más me llevo también dentro de mi proceso de acompañamiento a los equipos en temas de salud mental, en temas de autocuidado, desde el enfoque de la resiliencia aplicada. Y la verdad es que yo les digo que yo me siento súper agradecido. Para mí la pandemia, el confinamiento, teletrabajo, si tiro la línea para la suma y la resta, yo te diría que para mí ha sido una gran maestra. Porque también me ha permitido a mí resiliar, adaptarme. Imagínense, yo nunca había creído que era posible hacer esto que estamos haciendo ahora. Online, de distintos países. Bueno, se puede. Pero funciona, funciona en la medida en que yo quiero que funcione. En la medida en que yo me abro a que funcione. Entonces, mucho del trabajo de adaptación, de flexibilización, de entendimiento, de resurgimiento, tiene que ver con eso, con detonar o despertar esa capacidad que está instalada en mi ser y en mis comunidades educativas, laborales, barriales, de entender que nuestro yo está tejido en un entramado de relaciones. Y eso permite entender un yo como lo que Thich Nhat Hanh dice, que somos un interser, un ser con otros. Y desde ese enfoque hay milagros. Yo vi milagros, desde mi punto de vista, como clínico, como psicólogo, como interventor psicosocial, diríamos. Yo vi milagros de resurgimiento. Incluso como personas que agradecían la pandemia o que incluso que agradecían la partida de algunos seres queridos. A ese nivel. Y yo creo que si sondeamos en este grupo, yo creo que muchas de ustedes van a poder llegar a decir cosas similares. Estuve más en la casa, vi crecer a mis hijos, formé un apego con mis hijos que no tenía, pude replantearme lo cuáles eran mis valores. Recuerden que los valores no son valores solamente lo que es ético o moral para la sociedad. Valores son lo que yo valoro, lo que es importante para mí. Eso es un valor, lo que es importante custodiar, resguardar para mí. Y esta pandemia, bueno, todo lo que dijimos, este tiempo, a nivel nacional y global también, si para algo nos ha permitido, algo nos ha permitido, es a mirar y profundizar dentro de nosotros mismos para poder reconducir nuestra vida hacia donde realmente queremos que vaya. Nadie de los que yo conozco, o muy pocos de los que yo conozco, han quedado iguales a como eran antes. Para bien o para mal, muchos para bien. Y la verdad es que mi trabajo desde Resiliencia y con todo el equipo también de Resiliencia ha sido justamente ese. Construir procesos resilientes con las características de lo que ya les dije, y me siento súper contento, me siento honrado y me siento, ¿por qué no decirlo?, también orgulloso de lo que hemos hecho. No orgulloso así como orgulloso vanidad, no, pero realmente siento que ha sido un trabajo nutritivo, que nos ha permitido a todos salir más grandes o más profundos de cómo entramos. Yo, más que conclusiones, ya les compartí un poco la experiencia, más que muchas conclusiones, tengo muchas preguntas. Les voy a compartir algunas preguntas. Primero, ¿qué de lo humano podemos mirar o en qué de lo humano podemos enfocarnos
para acompañar procesos resilientes en este tiempo? ¿Qué de lo humano tenemos que mirar para acompañar procesos resilientes? ¿Dónde centrar la mirada? Esa es la pregunta. Otra pregunta es, ¿cómo se viene el panorama en adelante? ¿Cómo vamos a seguir resiliando lo que nos viene? Otra pregunta es, ¿qué efectos tendrá todo lo que hemos vivido en las futuras generaciones? Estoy preocupado yo por mis hijos, por los niños. Una socialización virtual está complejo. ¿Cómo podemos profesionalizar? No, perdón. ¿Cómo podemos los profesionales del área de la salud avanzar en la construcción de la salud mental desde un enfoque preventivo, por ejemplo? No solamente reactivo, sino que desde lo que hemos vivido, ¿cómo los profesionales del área de la salud podemos asumir un rol preventivo sabiendo que esto no ha terminado? ¿Qué hemos aprendido de este tiempo extraordinario? ¿Qué fortalezas a nivel social hemos despertado? Esas son algunas de las preguntas que tengo, que se las ofrezco. No sé si para responderlas ahora, pero para que queden ahí dando bote, no sé, dando vuelta. Desde acá, solamente agradecer que me hayan escuchado este rato. Esperé hacerlo resumido. Espero no haberlas ni haberlos aburrido. Y decirles que estoy 100% disponible para ustedes, lo que necesiten. ¿Ya? Conversación, armar proyectos, compartir la vida, lo que necesiten. Desde mi lado, María Angélica, querida Mónica, Stephanie, Amilcar, Ana, Lore, Pau, Angélica y Freddy, que se desconectó parece. Estoy 100% disponible para ustedes, lo que necesiten, en tanto persona, pero también desde Resiliencia. Si tienen alguna iniciativa que quieran impulsar también, o hacer alianza con CEANIM, estoy 100% disponible para ustedes. Así que eso por mi parte, darles las gracias y ofrezco la palabra. Pase palabra. Pasa palabra. Pueden abrir sus micrófonos si quieren comentar algo. Yo quiero comentar algo. Bueno, más allá de comentarte que me pareció extraordinaria tu presentación, conmovedora, seria, reflexiva, y sí queda, por lo menos a mí me quedaron algunas lecciones, como por ejemplo lo aislada que yo he estado todo este tiempo, ¿ya? Que no se puede salir, que la gente de edad puede caer grave y se va a morir. Todos esos temores estaban, ¿ya? Pero se podría haber hecho un poco más, ¿ya? Yo estoy hablando de mí. Me hizo falta, Felipe, que presentaras a Verónica, tu incondicional compañera de vida, esposa, mujer maravillosa. Y este hombre tiene 2 niños, ¿ya? Y te he visto en Facebook, creo, jugando en la calle, o en un parque, pero jugando muy activamente y te quiero felicitar por ello, ¿ya? Se te olvidaron las enfermeras. Mira, tanto he escuchado feminismo que ahora no se me pasa, ¿ya? Antes no te habría reclamado por eso, ¿ya? Las enfermeras que lo pasaron peor que los médicos, ¿ya? Bueno, creo que lo que tú contaste nos da esperanza. Has podido avanzar, has logrado metas, ¿ya? Y yo creo que el objetivo que se plantearon como Resiliencia, como equipo, ha sido muy noble, muy leal al momento y muy responsable, porque es posible seguir
los puntos que tú señalas como puntos que no se me habrían ocurrido jamás tal vez, pero sí que leo y entiendo que son puntos fundamentales. Te quiero felicitar una vez más. Ya no es primera vez que lo hago, pero una vez más en forma muy sentida, y agradecerte que nos hayas brindado esta deliciosa, interesantísima charla. ¿Ya? Gracias, Felipe. Gracias, Resiliencia. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Oye, voy a tomar el guante de tu señalamiento. Están buenísimos. Tengo que hablar de Laverito. Laverito es mi esposa, mi compañera. Tengo dos hijos, el Bastián y el Cristóbal, de 8 y de 5. Y sin ellos, yo no podría hacer esto que hago, porque ellos son mi comunidad sostenedora. En nuestro caso, nos hemos afiatado mucho más. Y ha sido realmente algo exquisito para mí el poder sentir el apañe, el apoyo, la contención y el núcleo de la familia, que es algo vital, es algo súper importante. El respeto. Y así que traigo aquí a Laverito, en su nombre, Verónica. En este momento está trabajando, está en la pega, así que no puede estar aquí físicamente, pero está aquí también presente a través de tus palabras y de mi corazón. Así que sí, súper importante la red familiar de quien cuida a los que cuidan. Eso es súper importante. Y lo otro, respecto de las enfermeras, por supuesto que sí. Dije, Colegio Médico de Chile, los médicos y los equipos de salud. Los equipos de salud son enfermeras, enfermeros, técnicos, paramédicos, son un montón. Y lo vivieron pésimo también, porque fueron muy abandonados, como en la primera línea. Entonces sí, traigamos el nombre de las enfermeras, enfermeros, matronas, matrones, técnicos, paramédicos, técnicas, teams. Así que sí, también traigámoslas aquí en la palabra y en la intención. ¿Puedo decir algo? Sí, Stephanie. Bueno, ¿Tienes permiso? agradecerles un montón. Bueno, lo primero que me toca siempre es como ese amor que le tenemos a María Angélica y a todo su equipo. Y yo no te conozco, Felipe, es la primera vez que te escucho. Y bueno, gracias al cielo dije, ay, me voy a conectar, estoy a tiempo, porque bueno, yo estoy en Ginebra, en Suiza, o sea que acá ella es mucho más tarde. Pero reconocer ese cariño tan grande que le tenemos a María Angélica, ya eso solo ya me llena muchísimo, muchísimo. Y bueno, y con respecto a todo a lo que expusiste, me toca mucho también, porque claro, yo viviendo en otra cultura, y sí, baño en esto, ¿no? Vos decías los elementos del contexto, ¿no? Qué importante es contextualizar. Y una cosa que me quedó resonando que es una observación que yo hago desde hace mucho tiempo acá, que claro, yo soy una suiza del extranjero, soy suiza sudamericana, entonces estoy permanentemente con esas diferentes culturas en mí, pero bueno, qué difícil es a veces en ciertos contextos cuando yo veo que el rol toma la preponderancia sobre el ser. Y cuando eso ocurre en sociedades que están tan institucionalizadas, tan bienmente organizadas, y que al final es hasta sofocante, porque ¿dónde están entonces esos espacios humanizantes donde las cosas pueden ser más informales y donde podemos hablar de amor, podemos hablar de corazón, siendo profesionales? Yo soy médica. Y poder hablar como profesionales de la salud, sí, hablamos de corazón, hablamos de amor, y no por eso se es menos médico, se es menos psicólogo, se es menos enfermero, digo. Entonces, son esas cuestiones culturales, ¿no? Esas diferencias que a mí siempre me tocan mucho y bueno, como observaciones que hago, ¿no? Entonces, para mí la verdad fue un placer escucharte, qué lindo todo lo que haces, y bueno, claro, a mí me dan ganas de seguir tendiendo puentes, ¿no? De acá para allá, porque es maravilloso. Así que bueno, gracias, te quería agradecer. Muchas gracias, Stephanie.
Qué rico tu testimonio, porque cuando apuntamos al humano nunca nos equivocamos. Eh, bueno, dentro de la línea de apoyo telefónico, a lo mejor contar un poquito más ahí, me tocó hacer intervención en crisis a médicos, médicas y equipos de salud. Y las problemáticas eran las mismas que tenemos nosotros, o sea, crisis personales, hasta médicos con ideación suicida, o sea, crisis de angustia. Por lo tanto, es importante cuando miramos a la persona del médico, mirarlo en este contexto, porque cuando uno va al médico, quiere que sea el médico y que te ponga bien lo que tiene que poner y todo. Lógico, tampoco hay que ser fanático, digamos, pero en el contexto de abrir espacios para hablar de lo que me pasa, yo al médico no le digo usted es cirujano, yo le digo Pedro, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te ha afectado eso, Pedro? Incluso Pedrito, a veces. Ya, Pedrito, vamos a salir adelante. O sea, también depende mucho también depende de mucho de la mirada de uno respecto del otro. Porque si uno lo mira desde el rol, por supuesto que va a generar una simetría. Lo mismo con una profesora del colegio. Si uno va a un colegio y habla con la profesora jefe de los niños, y la profesora jefe te habla desde el profesor jefe, y no se genera ese encuentro de humano a humano. Entonces también tiene que ver Tal con cual. cómo uno está mirando. Sí, sí, totalmente. Stephanie, ¿por qué no nos cuentas brevemente del lanzamiento del libro? Con mi compañero François Lederman sacamos un libro de poesías de Ginebra, porque François además es fotógrafo, saca fotos preciosas. Bueno, no es porque sea mi amor, pero lo digo así como Y que lo es, parece, ¿no? ¿Eh? Además lo es. Lo es, Sí. por eso. Y lo que pasa es que el proyecto, o sea, de nuestras caminatas, de nuestros paseos, él saca fotos y después el plan nuestro es escribir poemas sobre esas fotos. Y bueno, eso resultó en un programa de radio durante 3 años y ahora, hace 10 días, salió nuestro libro con fotos y poemas de Ginebra. Así que estamos muy contentos, es como un bebé, es nuestra creación conjunta. Qué lindo, qué bonito. Sí. Bendiciones para ese hijo. Sí. Literario, que es súper importante. Sí. Ana. Querida Ana, tienes la palabra. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, doctora María Angélica, Felipe. Un gusto saludarles. Le hablo, yo estoy en la Ciudad de México, mexicana, y ya habíamos tenido la oportunidad de estar en otro webinar por aquí. Estoy haciendo el doctorado, ya en este semestre espero terminar. Y la línea es la resiliencia. Yo, según tenía registrado, comenzaba a las 5 de la tarde de ustedes y vi los horarios, eran como a las 3 de la tarde de acá, y sucede que ya llegué nada más al gracias y chao. Lo siento tanto porque... No te preocupes, porque lo vamos a subir al canal de YouTube y te lo vamos a enviar la grabación, una vez que esté editado. Muy Ana, amable. Mándeme. Yo segunda vez que te quiero decir, yo soy la María Angélica. Sí, María Angélica, se me olvidó, disculpa. Ya. Sí, de lo poquito que pude estar y de lo poco que pesqué, yo tengo un dilema teórico, porque según en lo que yo he alcanzado a leer, pongo en contexto a Felipe, yo soy pedagoga, no soy psicóloga de formación, y estoy trabajando en una casa hogar con niños en un contexto religioso, lo atienden unos sacerdotes, y estoy buscando a través de la narrativa encontrar esos procesos resilientes, y si es posible.
Entonces, dentro de lo que es la literatura, empezando por ahí, yo encontraba que la resiliencia no es algo, o sea, es algo que el ser humano trae, pero es algo que se construye. La resiliencia no es perenne. Ahora que te escucho, tú dices que es la misma vida, es la bioresiliencia, que ya estamos como de alguna manera propensos o con aquello en potencia para poder serlo. No sé si estoy equivocada, pero a mí me sonaba muy bien ese proceso de construcción. Todos vamos construyendo a través de la experiencia, en este caso, y solamente, según lo que yo pienso, es cuando hay una situación de vulnerabilidad, que aquí también hay que hablar de vulnerabilidades como la cebolla, no es solamente una vulnerabilidad. La cuestión es que entonces, si ya estamos desde nacimiento definidos con esta parte de la resiliencia, ¿dónde entra la construcción? No sé si me podrías auxiliar. Sí, te lo voy a explicar con un ejemplo. Sí, gracias. Sabemos que John Bowlby, que es el autor, el teórico que fundamenta mucho de lo que Cyrulnik habla, que tiene que ver con el apego, ¿no es cierto? Sí. Sabemos que el apego es un vínculo que se construye con experiencias, Sí, ¿sí? sí. ¿Por qué? ¿Dónde está el impulso al otro? El apego es un estilo de vínculo que se construye, pero ¿dónde está la fuerza que hace que esa boca busque el pecho? En el ser. La resiliencia es lo mismo, desde mi punto de vista. Se construye en el tiempo, pero hay una disposición de la vida a que se construya. No nace del aislamiento. Tiene que ver con nuestra fundamentación primate. Somos primates, somos monos. Y los monos vivimos en manadas. Y las manadas se apoyan mutuamente. Y si estoy fuera de la manada me muero. Sí. Por lo tanto, hay una disposición. Lo que Cyrulnik escribe en un libro, no sé si lo tengo acá. Acá lo tengo. Uh-huh. Muy bonitamente. Que digo que hablamos de esto, porque de repente uno puede confundir que es algo que está hecho, y no está hecho. Se construye, Ya. se elabora, pero tenemos la pulsión a la vida, buscamos la vida, Sí. y eso no es la resiliencia como proceso constructivo, pero es el impulso hacia la construcción de eso. Sí, sería entonces que es algo que potencialmente está siendo para desarrollarse, así como se desarrolla un cáncer o se desarrolla tal enfermedad, ya es algo que está ahí, solamente que hay un descontrol y es cuando sale la enfermedad. En este caso, bueno, hay un descontrol externo o interno de la persona y entonces es cuando emerge la resiliencia o algo Sí, así. sí, lo que pasa es que yo me voy a basar en la respuesta que te estoy dando, me estoy basando en la teoría de tutorías de resiliencia de Cyrulnik. Él plantea, te lo voy a leer, Sí. mira. La resiliencia se construye mediante la existencia de un entramado de lazos afectivos Sí. que le permite al niño salir indemne de las situaciones traumáticas, en el entendido que lo que provoca el hundimiento no es el golpe, es la falta de apuntalamiento afectivo y social. Te voy a dar un ejemplo. Yo trabajé 15 años con niños víctimas de abuso sexual, Ya. en reparación, terapia de reparación de abuso sexual infantil. Y muchas veces lo que los niños me referían era que lo que los dañaba no era que les hayan tocado una parte íntima o que lo hayan expuesto, no es el abuso en sí, sino que cuando le contó a la mamá no le creyó. Wow. La mamá no le creyó y lo siguió llevando. Lo que provocó el hundimiento no es la experiencia en sí,
es la falta de un apuntalamiento social y afectivo. Eso es lo que un tutor de resiliencia hace. Devuelve apuntalamiento social y afectivo. Es decir, que un niño puede crear resiliencia si cuenta con el apoyo de tutores afectivos, que no lo culpabilizan, se le presta apoyo, es decir, un tutor de resiliencia es alguien, una persona, un lugar, un acontecimiento, que provoca un renacer del desarrollo psicológico tras el trauma. No se trata necesariamente de un profesional. Casi siempre se trata de un adulto que encuentra al niño y que asume para él el significado de un modelo de identidad que le da un viraje a su existencia. Cyrulnik. Esto es de 2013, del libro. Déjame ver si lo pillo aquí. No lo pillo aquí. Bueno, por ahí debe andar. Te puedo, si me dais tiempo, te puedo mandar la referencia. Sí, muchas gracias. Los patitos feos. Los patitos feos, ok. Aunque yo tenía la idea de que lo que hiere, y también Cyrulnik lo sustenta, es la resignificación de ese abuso, de esa vulnerabilidad al momento de estarlo narrando, porque en eso va mi tesis también, la narrativa. Al momento de estarlo narrando, el niño va a resignificar, tal vez no sea una historia fidedigna, porque en la narración elige qué cosa quiere narrar, qué cosa quiere dar a entender, y a través de ese narrar, a través de ese hablar, expulsar, decir, encuentra en los otros, sí, esa compasión, digamos, o ese espejo sobre lo que han vivido los demás. Y he ahí, pues entonces, que lo que más duele en estos casos, cuando hay una situación de estas, lo dice Cyrulnik, es la resignificación. Pero sí, también comprendo lo que comentas y pues bueno, voy a continuar voy a ver el video todo completito de esta charla. Bueno. Tal vez estoy fuera de contexto y no, está perfecto. Si me permites, entonces yo te podría escribir y podríamos ver esta cuestión, porque yo apuesto por la resiliencia comunitaria, por supuesto que sí. Si no hay el otro, no existo. Eso es claro. Mira, querida Ana, ahí te puse mi correíto para que me escribas y lo conversemos. Sí, muchas gracias. ¿Se retiró? Oye, respecto a lo mismo, hay una línea de investigación o una línea de trabajo que toma Cyrulnik y que por supuesto que yo me imagino que el trabajo de María Angélica es súper importante y resonante con eso, y Seanim también, que es lo que se plantea con René Spitz, el tema del hospitalismo, por ejemplo. Niños o el marasmo o la depresión anaclítica, la depresión infantil del lactante. Cyrulnik de Cuerpo y Alma creo que dice que una madre depresiva no mira bien al niño que amamanta. Y eso produce un cortocircuito en la significación que el niño tiene del acto del vivir. Tiene un vacío de mirada, podríamos decirlo de algún modo. Pero tiene un vacío de mirada, y aquí un poco retomando el tema, o el niño que está hospitalizado y tiene hospitalismo, tiene una carencia, una deprivación socioafectiva que le impacta negativamente en la construcción de su identidad, de su desarrollo. Pero es porque naturalmente él quiere un desarrollo natural. Él quiere recibir mirada de vuelta. Ese es el impulso que yo te digo que viene con uno. El niño quiere encontrar en los ojos de la madre existencia. Eso no se estudia, ni se construye, eso es inherente del ser humano. Lo que se construye es la historia en que eso sucede y cómo se resignifica. René Spitz tiene un trabajo, bueno, de hecho acá tengo el libro de Spitz muy interesante,
un poco antiguo, digamos, teóricamente hablando, pero muy vigente porque habla finalmente de cómo los niños se deprimen. Los lactantes también se deprimen. Porque no, depresión es una depresión atípica, por cierto, no es la misma depresión de adultos. Es una depresión distinta. Los niños no crecen, por ejemplo, no quieren comer. ¿Por qué? Porque esa vinculación natural con el otro se dañó, ¿cachai? Pero es porque venía naturalmente predispuesta a que sí se conectara. Es algo que estaba en lo humano. Muy bien. No que tuvo que aprenderse en lo humano, sino que estaba naturalmente y se generó una falla o, en el mejor de los casos, cuidadoras y cuidadores solícitos, presentes, que devuelven mirada, que le ayudan a significar la adversidad, idealmente. Sí, pues Bueno, me quedo eso. con ese pensamiento de que el niño quiere encontrar en la mirada del otro la existencia. Es una frase preciosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Eso en mi libro lo tengo en un cuadrito, así, mira. No sé si se logra ver. Oh, Se sí, ve. ¿Sí? sí, ahí Ahí. está. Y dice lo siguiente, esto lo dice Cyrulnik: la pulsión genética del recién nacido es un impulso hacia el otro y que entra en una doble interacción con la figura materna, con el apego marental, porque esa pulsión genética hacia el otro se devuelve con una respuesta del otro. Y esa cosa que pasa determina lo que Cyrulnik llama el temperamento, que es el estilo relacional, ojalá estable, que está inscrito en la memoria como guía del desarrollo. Muy bien. Muchas gracias. Da para mucho más el tema. Yo creo que da para otro webinar. Por favor. Elementos más teóricos. Ahora está hablando de Sí, teoría. yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ir finalizando, yo creo. No sé, María Angélica, ¿se quiere despedir usted? Tiene que apretar el micrófono, no escucho. Bueno, voy a hablar yo Es por que mientras. cuando Ya. hablo no paro nunca, ¿ya? No, yo siento que he aprendido muchísimo. Y sí, quedé con un montón de preguntas. Y lo que me gusta de lo que tú hablas de resiliencia es que tú partes de levantar el problema de la realidad, de la práctica. No le impones el nombre de resiliencia porque sí, ya lo ves, lo observas. Y de ahí puedes decir, bueno, ¿vamos en el buen camino o no vamos en el correcto camino? Ya yo creo cada día más en que tenemos que hacer de la realidad nuestra lección. Bueno, gracias Felipe y gracias a todos los que estuvieron.